Tela. Del Poder Judicial, es decir, si hay un conflicto de poderes, si hay un decreto que nosotros consideramos ilegal, si hay un decreto que avanza sobre un ente autárquico, descentralizado, creado por ley, declarado constitucional por la Corte, no estamos hablando de un organismo que es un área más del Poder Ejecutivo, no es un área del Poder Ejecutivo, es un ente descentralizado, un organismo autárquico que plantea mecanismos, que ni siquiera el presidente que designa el directorio tiene capacidad de removerlo, porque los procedimientos de remoción están establecidos por la ley, tienen que tener causas fundadas, tiene que haber un procedimiento. Entonces decimos, ese decreto es absolutamente, a nuestro entender, ilegal. ¿Y la acusación, la imputación? Entonces, lo que digo es, entonces nosotros no estamos desobedeciendo nada, estamos diciendo, si hay un conflicto entre un ente autárquico descentralizado, que tiene facultades creadas por ley, y un decreto que nosotros entendemos que es ilegal, ante ese conflicto, ¿cómo se resuelve? ¿No? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve con alguien que lo ordene. ¿Ese alguien quién es? El Poder Judicial. Bueno, nos presentamos al Poder Judicial, yo me puse a disposición del Poder Judicial, con ese amparo le estamos pidiendo que resuelva lo más rápido posible. Eso es lo que estamos haciendo, esperando que el Poder Judicial resuelva este conflicto. En el medio hay una denuncia de quien está propuesto para ser interventor, hay una denuncia por desobediencia o estas cosas. Bueno, no hay ni rebeldía ni desobediencia, al revés, estamos esperando a disposición del Poder Judicial que se resuelva este conflicto. Y esto que salió, esta versión que ustedes decían de Stornelli pidiéndole, bueno, puede ser que el fiscal tenga una opinión y le pida al juez algo, pero no hay una resolución judicial, tengo entendido yo, pero además me enteré por las noticias, por los medios. Ahora, Sabatella, lo ubico en el potencial caso que usted pueda seguir en sus funciones, ¿no? Que la justicia lo avale. De alguna manera, lo han rodeado, le han minado el territorio, por decirlo de alguna manera, porque le han modificado la ley de ministerios, se han hecho diferentes medidas, o sea, le va a ser muy difícil actuar en cómo están con la modificación de la ley de ministerios, por ejemplo. No, a ver, en realidad la modificación de la ley de ministerios pone en la órbita del Ministerio de Comunicación este organismo y el AFTIC y lo saca de la órbita de presidencia. Cosa cuestionable, cosa que creemos que tampoco tienen facultades, porque es un ente autárquico, descentralizado, porque hay una ley que establece cuál es la dependencia. Pero suponiendo que eso es simplemente este tema y que en eso hay un cambio de órbita, bueno, no afecta a las competencias, las facultades, las responsabilidades, su rol de centralizado. No, nosotros creemos que no, para que deje de ser un ente autárquico tiene que modificarse la ley. Por eso digo, si este gobierno, el gobierno de Macri y a través de su ministro Aguad, no le gusta la ley, bueno, tiene que ir al Parlamento y modificarla. Vos, yo, ella, el camarógrafo, todos nos levantamos a la mañana y no elegimos qué ley cumplimos y qué ley no cumplimos. Tenemos que cumplirla como cualquier hijo de vecino. Entonces, todos, incluyendo el presidente, tienen que cumplir la ley. Aguad dijo en un momento que el presidente no podía estar condicionado por la ley. No es así, Aguad, está equivocado. La ley es la ley y la tienen que cumplir todos. Es más, el presidente, primero que todos, tiene que dar el ejemplo de cumplir la norma. Entonces, lo que digo es, si no te gusta la ley, que es evidente que no les gusta, porque dijeron que no tiene que subsistir, que no tiene que existir esta ley, que la regulación la tiene que hacer el mercado. Si no les gusta la ley, tienen que ir al Parlamento, modificarla, derogarla, pero construir mayoría. No lo pueden hacer por decreto, es un gesto muy autoritario, es un gesto que violenta las instituciones. Lo que estamos diciendo es que hay una ley y se tiene que cumplir, nada más que eso. Después, las opiniones distintas que tengamos sobre esa ley, debatámosla en el Parlamento Nacional. Hay muchísima gente que está atenta a lo que va a suceder, más allá de las cuestiones técnicas, ¿no? El que quiere entender qué puede llegar a implicar un cambio en la ley. Concretamente, en situaciones que uno conoce, de las telecomunicaciones, los medios de comunicación, porque se ha denunciado durante mucho tiempo la concentración de los medios. Bueno, en concreto, ¿qué podría llegar a pasar? Esta es una ley que ha generado la posibilidad de fomentar nuevas herramientas comunicacionales. En todo el país hay nuevas radios, nuevos canales, hay nuevas productoras de contenido audiovisual, hay infinidad de nuevas herramientas que ha generado miles de nuevos puestos de trabajo, que ha generado miles de nuevas horas de producción de contenido audiovisual, que tiene un profundo anclaje federal, que ha permitido que las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro tengan radios, canales, productoras, que ha permitido que haya más de 170 cable operadores nuevos, la mitad de ellos en forma cooperativa,
que ha permitido, insisto, cantidad de nuevas situaciones, radios y canales universitarios, también del sector privado, del sector público, o de las organizaciones populares comunitarias. Quiero decir, hay una gran transformación del mundo de la comunicación. Están los FOMECA, que son los fondos concursables para acompañar a esas organizaciones en zonas vulnerables, en zonas de frontera. O sea, se democratizó las herramientas comunicacionales para que el conjunto de nuestro pueblo pueda tomar la palabra, pueda expresarse con sus tradiciones, con su cultura, con su identidad, con su realidad. No, es una ley. Y esto es lo que ha pasado. Y por otro lado, la ley busca enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, que lesiona la libertad de expresión. Entonces, esa concentración mediática, todos los estándares internacionales dicen que lesiona la libertad de expresión. Modificar la ley sería un atraso para mi gusto, sería un retroceso. Por supuesto que hay cosas para siempre incorporar, de nuevas plataformas, nuevas tecnologías, pero quitarle su perspectiva antimonopólica a la ley sería dejar en manos del mercado, destruyendo entonces la capacidad de que todos estén con la posibilidad de opinar, de hablar. Se limitaría la democracia, se reduciría la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad. Pero insisto, aún siendo así, ese debate es del Parlamento, es el Parlamento el que tiene que discutir una nueva ley, las modificaciones. Lo que estamos diciendo acá es que todo eso se tiene que debatir en el Parlamento. Yo creo que ellos quieren cambiar la ley porque no les gusta, y creo además que están cumpliendo los favores de Manieto, y de Clarín que le hicieron en la campaña. Creo que evidentemente están arrodillados ante los intereses corporativos, hegemónicos, mediáticos, pero por el motivo que sea, si no les gusta la ley, tienen que ir al Parlamento y modificarla, y no lo pueden hacer por decreto. Sabatella, recién se conoció que el fiscal federal Stornelli lo imputa a usted por violar el artículo 180 del Código Procesal Penal y que pide al juez que lleva adelante la intervención un allanamiento en las oficinas de la AFCA. ¿Qué tiene para decir con respecto a esto? Lo leí también recién en los medios de comunicación, pero el fiscal solicita, no resuelve, el juez resuelve. En todo caso, el fiscal, si es así como decís, yo no lo conozco, puede ser que haya pedido eso, es el fiscal el que lo solicita, el juez el que resuelve. Pero vuelvo a repetirlo, a mí me parece que está equivocado, porque nosotros no estamos desobedeciendo nada, no estamos incumpliendo nada, hay un conflicto, hay una mirada distinta entre un ente autárquico centralizado y el Poder Ejecutivo, y ese conflicto alguien lo tiene que resolver, que lo resuelva el Poder Judicial. Digo, no hay desobediencia, yo me puse a disposición del Poder Judicial para que el Poder Judicial me diga en qué situación estamos, porque objetivamente esto es una locura. A ver, digo, así como alguno puede decir que si yo que estoy desobedeciendo, cosa que no es cierta, otros pueden decir también que yo tengo un mandato que tengo que cumplir, que tengo que asumir una responsabilidad, que es un ente autárquico creado por ley. Los legisladores que votaron esto, el Parlamento Nacional me puede decir que me puede obligar también a que cumpla mi función, para eso estoy elegido. Quiero decir, hay un conflicto de poderes, hay miradas distintas. Bueno, que el Poder Judicial lo resuelva, o sea, es absolutamente sensato. Si bueno, estamos en conflicto, hay una mirada distinta, que el Poder Judicial resuelva, esperemos razonablemente, racionalmente, que el Poder Judicial resuelva, y entonces, nos guste o no nos guste lo que resuelva el Poder Judicial, por lo menos hay algún... ¿Y su mirada cuál es con respecto a estas miradas diferentes? Bueno, está claro que no estoy de acuerdo con el decreto es ilegal, el decreto no tiene facultades constitucionales para hacerse, se está avanzando sobre un ente autárquico descentralizado, y eso no lo pueden hacer. Justamente el mandato del directorio es por 4 años desacoplado del mandato presidencial para que no esté afectado por los cambios presidenciales, eso busca la ley. El artículo 14 dice eso, el presidente o la presidenta designa 2 años antes de terminar su mandato para que el directorio dure 4 años y conviva con el presidente entrante, y así sucesivamente. Si Macri designa a Garzón, lo puede hacer a partir del 10 de diciembre del 2017, y el presidente que venga después de Macri tiene que convivir con Garzón, porque así lo establece la ley. Entonces, yo creo que están equivocados, no tienen facultades para hacer esto, es absolutamente ilegal, es un atropello, es una barbaridad, se viola la división de poderes, es un acto autoritario. Ahora, por eso lo hemos cuestionado con un amparo. Después tengo una opinión de por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren aplicar la ley, porque quieren dejar en manos del mercado el mundo comunicacional, para favorecer los intereses de Manieto y del Grupo Clarín, porque quieren un blindaje mediático a sus políticas antipopulares, porque quieren construir un blindaje judicial y un blindaje mediático a sus políticas antipopulares, y además lo que salga fuera de ese blindaje lo reprimen como en Cresta Roja.
Bueno, esto es lo que yo creo que es lo que están buscando. Ahora, sea por el motivo que sea, si quieren violar la ley o si no lo pueden hacer, y si no les gusta la ley, tienen que modificarla y tienen que ir al Parlamento. Sabatella, si el allanamiento se concreta, primero, ¿usted va a colaborar con la justicia, va a dejar que se allane el lugar? Y segundo, usted ayer dijo, voy a resistir en mi cargo. ¿Cómo está la situación de esos dos ítems en este momento para usted? Nunca usé la palabra resistir, dije que voy a insistir con el cumplimiento de la ley, pero además, por supuesto, que una decisión judicial nosotros la cumplimos, como la hemos cumplido siempre. Si de hecho la ley estuvo parada 4 años porque había medidas cautelares que no permitían aplicar los capítulos o los artículos antimonopólicos. ¿Y usted no se opone a que inspeccionen el lugar, si así lo pide la justicia? Nunca me he opuesto a ninguna decisión de la justicia. Es más, me puse a disposición del Poder Judicial ahora. Lo que estamos esperando es que el Poder Judicial decida. Si el Poder Judicial toma una decisión, por supuesto nosotros la cumplimos. Por eso digo que no hay desobediencia bajo ningún punto de vista. Estamos esperando que el Poder Judicial resuelva, porque hay un conflicto de poderes. Y por supuesto, lo que el Poder Judicial resuelva, nos guste o no nos guste, vamos a acatarlo, por supuesto, como corresponde. Lo que digo es que hay un decreto que nosotros entendemos que es ilegal y por eso pedimos que el Poder Judicial intervenga. Después yo tengo una opinión también con lo que ha pasado con una parte del Poder Judicial. Una parte del Poder Judicial está colonizado por esos intereses corporativos o le teme a sus prácticas extorsivas. Y así Mañeto, por ejemplo, puede seguir durante 6 años estando fuera de la ley. Pero más allá de esto, nosotros estamos a disposición del Poder Judicial para que resuelva. ¿Cómo están trabajando? ¿Está funcionando la AFCA? ¿Sigue...? Bueno, pero la AFCA siempre tiene... Inhabitual hoy, ¿no? Pero... No, bueno, pero la AFCA siempre tiene que funcionar, digo, más allá de esta discusión. Todos los organismos públicos funcionan más allá de los cambios. Paralizado. No, pero no tendría por qué, porque aún más allá de lo que se resuelva, más allá de cómo termine, es un organismo que está funcionando. Usted por el momento viene todas las mañanas, puede ingresar, tiene su oficina. Sí, obviamente que yo... Estábamos escuchando a Martín